Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí, Pepe. Otro domingo más aquí en Una Vida Sin Límites. Feliz de estar contigo y Igual, con todos los que nos ven. con un 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Feliz domingo a todos en este su programa, Una Vida Sin Límites. ¿Y de qué nos vamos a platicar hoy, Ale Llamas? Hoy vamos a hablar de cómo relacionarnos con el pasado. El pasado que siempre regresa, lo tenemos aquí pegado todo el tiempo. Sí, entonces vamos a ver un poquito de qué se trata este tema y vamos a regresar a explorarlo tú y yo. Ok, vamos. Deshacerse de un mal recuerdo no es tan difícil, afirma un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista británica Nature. En teoría, basta con silenciar aquella neurona que atesora la huella que ha dejado en el cerebro un mal momento o una persona indeseable, y ya está. En contraposición con la asumida idea de que el cerebro almacena los recuerdos en una vasta red neuronal, donde cada uno de sus componentes solo retiene un fragmento de la información. Investigadores argentinos y norteamericanos han demostrado que una sola neurona es capaz de albergar el concepto que nos permite, por ejemplo, reconocer a una persona. Tal vez Carl Sagan no esté equivocado al decir que tenemos la capacidad de almacenar en nuestra mente información equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia, cuando el cerebro humano de un individuo adulto contiene unos 100.000 millones de neuronas. El pasado lo tenemos en el presente todo el tiempo. ¿Es bueno o es malo esto, Ale? Pues mira, se ha hecho ahora como, bueno, siempre hemos hablado mucho de estar en el presente, desde la antigüedad los yogis hablan mucho de estar en el momento, de estar en el presente. Y lo retoma mucho Eckhart Tolle con el libro este muy famoso que hizo que se llamaba El Poder de la Hora. Y me encanta este tema porque le da la importancia al presente, pero cómo te relacionas, como tú dices, cómo te relacionas con el presente sin que traigas la referencia y el bagaje y toda la película del pasado siempre a lo que estás interpretando en cada momento. Porque a fin de cuentas somos producto de lo que nos acaba de pasar hace un minuto y lo que nos pasó hace más de 30 y tantos años. Y muchas veces esto te viene a afectar al momento en el que estás en este pasando por ahora. Porque yo me he dado cuenta, Ale, que cuando te dicen tienes que estar presente y consciente en este momento, sí disfrutar este momento, no estar viviendo en el futuro y en el pasado, pero el pasado es pues tu cimiento. ¿Qué tomar del pasado y qué dejar ir o cómo aplicarlo? Mira, hay una tabla en coaching que a mí me encanta y que la uso mucho con mis clientes de cómo relacionarnos con el pasado. Y hay varias cosas que son importantes para cuando vamos a hacer estas visitas a eventos o a hechos, a cosas que hemos experimentado desde la infancia o nuestra adolescencia. Si te imaginaras una línea, que fuera la línea de nuestra vida, y en el centro estuviera el presente. De este lado estuviera el futuro y del otro lado el pasado, tú te das cuenta que en el presente es en el único lugar donde puedes estar realmente neutral en tus emociones. Ajá. Cuando te mueres al futuro, las relaciones se denominan de angustia. El futuro, si lo relacionas con algo o con una emoción negativa, va a ser por angustia. Pero el pasado, si tú lo relacionas, le vas a llamar culpa. De alguna manera es la misma emoción, pero le ponemos diferentes títulos. ¿Te das cuenta? Entonces, si el futuro va a ser angustiante, la incertidumbre de lo que va a pasar, y el pasado es la culpa de lo que traes cargando, todo el bagaje de lo que nos estabas platicando, que a veces tenemos muchas maletas. Exacto. Entonces, en este caso, como nosotros estamos, en este caso, hablando del pasado, si estamos libres y en paz, generalmente estamos pudiendo estar muy metidos en el momento presente. Estamos como que ahorita que estamos tú y yo, muy a gusto grabando el programa, no estamos en otra cosa más que disfrutando el momento. Exacto. Cuando yo me empiezo a sentir culpable, es probablemente que yo ya me fui a alguna historia del pasado. Si estoy sintiendo culpa, ya no estoy en el momento, ya estoy pensando algún recuerdo, algún hecho, algo que pasó antes de este momento. Y a la vez no te está dejando vivir el momento porque estás viviendo en algo que ya pasó, que ya no es modificable y no estás disfrutando este momento. Ajá.
Entonces, ¿cómo hacerle, Ale? A mí me pasa muchísimo. La verdad, ahí sí me confieso culpable totalmente, que vivo mucho en lo que ha pasado antes y lo traigo, lo arrastrando, lo traigo a este momento. Cuando nosotros visitamos nuestra vida en el pasado, muchas veces la culpa viene y la palabra culpa yo casi siempre la elimino del lenguaje. Es una de las palabras que eliminamos del lenguaje de los seres humanos porque cambiamos esa culpa por hacerte responsable de lo que viviste. Y cuando visitas los hechos del pasado, cuando te sientes culpable es cuando crees que lo que viviste en ese momento lo podrías haber hecho diferente. Y el hubiera no existe. No. Y no se vale juzgar nada de lo que haya pasado ni ayer ni antes ni hace 10 años con lo que sabes hoy. Sí, es la frase tan famosa, si yo supiera ahorita, no, perdón, si yo cuando empecé la carrera hace X años supiera lo que sé ahorita, a lo mejor hubiera sido totalmente diferente todo, pero eso no va a pasar. Esa frase siempre la decimos y es lo más utópico posible. Exacto. Entonces, por ejemplo, tengo una cliente ahorita que está por terminar su matrimonio y parece que ha habido muchos reclamos del pasado. Y me dice, es que me siento muy culpable, me estoy dando cuenta de muchas cosas que hice que probablemente están llevando a que la relación se termine. Y ya no puedo con la culpa, porque le digo, pero ¿cómo puedes juzgarte hoy con lo que sabes hoy? ¿Cómo puedes juzgar a la niña de 22 años, de 18 años o a la chica de 25 años que en ese momento, con lo que sabía, con el estado emocional que tenía, con lo que ella sabía en ese momento, entendía las circunstancias como estaban, sí, estaba tratando de tomar la mejor decisión posible? Y aquí hay otra cosa que usamos mucho en el coaching. Todos, en todo momento, aunque no parezca, estamos tratando de tomar la mejor decisión posible. No estamos sentados diciendo, a ver, ¿cómo le hago para regarla y hacer la peor decisión? Cuando pasa el tiempo dices, qué mensa, ¿cómo tomé esa decisión? Estuvo malísima. Claro, porque ya vemos a lo mejor que esa decisión tuvo consecuencias que no te gustaron, pero en ese momento, ¿cómo lo ibas a saber? Tú, frente a lo que tenías en el plato, tomaste la mejor decisión posible, pero si tú ya no te acuerdas cómo estaba tu cuerpo emocional, cómo te sentías, qué miedos tenías, porque eso ya no lo puedes recordar. Sí, es muy importante esto que dices, Ale, porque ya hablamos la semana pasada de decisiones y en ese momento, cuando tú tomaste esa decisión de dejar de hacer una cosa o tomar la otra, era porque lo que en ese momento pensaste que era lo mejor para ti, no es por lo que sabrías en el futuro. Entonces, por un lado, vamos a dejar las decisiones del pasado en el pasado y dejar de juzgarlas, porque evidentemente, aunque sigues siendo la misma persona, no eres realmente la circunstancia que estaba en aquel momento. Exacto. Pero Ale, ahora mi pregunta es, ¿qué armas nos ofreces tú como coach para liberarnos de esta carga del pasado? Muy importante reconocer que en la vida siempre hay como un orden divino y que si en este caso, por ejemplo, se va a terminar el matrimonio o van a empezar una nueva etapa, no tiene que ver con tus acciones del pasado, tiene que ver con que la vida se va a ir desdibujando y tienes que permitir que eso suceda, no es acerca de ti y tus acciones. Puede ser consecuencia, pero eso también está dentro del mismo orden divino. Así se tejió la vida y así tiene que ser y te va quedando evidente. Y otra cosa es empezar a verte a ti con ojos de mucha más compasión. Pero cuando somos personas culpígenas es porque somos personas que estamos muy apegadas a la perfección. No nos vemos en una luz humana, no tenemos compasión por quien hemos sido y por quienes somos en este momento. Las personas que son muy culpables son personas que se exigen demasiado y se ponen en una luz que no es realista. Dejemos de ser tan estrictos de nosotros, porque a lo mejor la decisión que estemos tomando ahorita, dentro de 15 o 20 años, pensemos que es una relación mala, una decisión mala, perdón. Y ya hablamos, además, Ale nos platicó muy claramente que no hay malas decisiones en sentido de que no existe el fracaso, sino que volteemos para atrás y eres el producto de todo lo que has vivido anteriormente. Pero sí, el deslindarte del pasado tampoco está tan sencillo. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas del pasado para vivir el presente de la mejor manera, Ale? Exactamente, lo que dices es muy interesante. Hablábamos de que el fracaso no existe. ¿Qué lo sustituye? La retroalimentación. Usamos el pasado para retroalimentarnos, para tener información, para tener experiencia de
esto ya lo vivimos, ahora qué cosa nueva quiero hacer, esto ya no me funcionó, qué me funciona ahora, qué me falta saber, qué me falta conocer, qué quiero vivir ahora, en función de una referencia, de una experiencia de vida. Pero no regresamos al pasado ni para azotarnos, ni para culparnos, porque eso no nos sirve de nada. Eso nada más es un pretexto para que hoy nos demos y nos estemos azotando y sobre todo estemos alimentando una parte muy enferma de nosotros que el pasado nos está sirviendo para cargar, ¿no? Como bagaje. Yo creo que todos los mexicanos somos muy dados a sentirnos culpables y a flagelarnos por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer o por lo que debimos de haber hecho. Pero pues vamos a borrar eso. Ya pasó, el pasado ya quedó escrito. Exacto. Y mira, tengo otra clienta que, por ejemplo, cargaba mucho del pasado, que su mamá, cuando ella era chiquita, había abusado mucho de ella físicamente. Y estaba muy dolida todavía por esta incomprensión. Y qué interesante fue visitar con ella su pasado y que ella pudiera ver a la mamá en la luz, donde le digo, puedes ver a tu mamá que bajo su capacidad emocional, bajo sus creencias, bajo sus limitantes que tuviera, ella estuviera haciendo lo mejor posible, aunque hubiera sido maltratarte. O sea, para ella, por alguna loquera de su mente, ella lo hacía porque a lo mejor pensaba que te estaba disciplinando, pero ella no sabía, no es que estés justificando a la persona, pero no era personal contigo, era una loquera de ella. Si tú logras ver que no es personal como niñita, que es acerca de ella, tú vas a dejar de juzgarla a ella porque entiendes que no porque esté bien o que esté mal, pero es algo que tiene que ver con ella y que esa niñita podías haber sido tú o podía haber sido otra. Pero en ese momento tú liberas a esa chiquita de ese pasado en el cual obviamente de chiquita te lo tomas muy personal porque es tu mamá y no puedes entender que tu mamá, cuando ya la ves de grande, dices, sí, pues a lo mejor sí, qué manera tan rara de estar haciendo lo mejor posible, pero a lo mejor posible para ella era una loquera. Yo muchas veces digo que mis papás intentaron de hacer lo mejor posible, que a lo mejor no estoy de acuerdo con algunos de sus métodos educativos en algún momento, pero somos producto de eso. Pero como tú dices, si liberas a quien estás culpando, te estás liberando de ser una víctima también y te estás responsabilizando de tu momento. Entonces, Ale, el coaching, ¿cómo te sugiere que veas el pasado? El coaching lo que sugiere es que neutralices el pasado, que ya el pasado no agarre ni emociones negativas, sobre todo la principal de ella, la culpa, o el rencor, o que sigas peleado con algún personaje del pasado, ya sea un papá o alguien, si tuviste una relación donde alguien fue abusivo, suéltalo, déjalo ir, neutralízate. Fue un hecho y es un hecho que hoy tienes que neutralizar, porque si no lo neutralizas, no lo puedes trascender. Y lo que buscamos aquí es trascender hacia el futuro. Lo que está escrito ya quedó escrito en la historia de tu vida. Y Ale, se nos acaba el tiempo nuevamente, como todos los domingos hay que correr. Muchísimas gracias, Ale. Yo creo que nos está sirviendo a todos y están muy padres tus intervenciones. Muchísimas gracias. Ay, Pepe, bueno, pues encantada y nos vemos por aquí. Mi Twitter, Alejandra Llamas, Pepe. Yo, ScoobyDoc MX. Perdón, si iba a decir arroba, pero es arroba ScoobyDocMX. Sí, y también escríbanos al mail que aparece en pantalla para comentar este tema o cualquier otro. Estaremos siempre felices de contestar sus preguntas. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta mañana. Bye bye. Hasta la próxima semana.